Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este encuentro donde vamos a estar conversando sobre el uso responsable de los fitosanitarios. Ahí estábamos leyendo algunas consultas, estamos en un formato de seminario, únicamente ustedes van a poder escuchar y las preguntas hacerlas de manera escrita, es decir, que no tienen cámara o micrófono para activar. Las preguntas que tengan sobre lo que van a estar disertando, les pedimos que lo concentren en la parte de preguntas y respuestas. Hay un chat específico para hacer las preguntas y todo lo que es presentación o algún comentario lo pueden hacer en el chat como están haciendo hasta ahora. Hoy vamos a tener, como les comentaba, 4 disertantes que van a estar acompañándonos. La ingeniera Jimena Rojo Brizuela, el ingeniero Pablo Méndez, el ingeniero Leandro Brambilla y Federico Elorza, el ingeniero agrónomo, que es coordinador técnico en CASAFE y va a estar dando la bienvenida a la apertura de este seminario. Federico, si querés decir unas palabras. Gracias, Sol. No voy a parar mucho tiempo. Gracias a todos los disertantes y gracias a toda la gente. La verdad que tenemos casi 200 personas en la sala. Así que vamos a arrancar, así el tiempo no nos termina comiendo. Gracias a todos por participar y ser parte de esto que son las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios. Vamos a transmitirles algunas cuestiones en las que trabajamos en CASAFE. Y bueno, estamos abiertos para las preguntas para después. Así que, Sol, no quiero ocupar más espacio. Arranquemos con las charlas. Perfecto. Las preguntas, como les comentábamos, se van a hacer hacia el final de las disertaciones. Vamos a tener aproximadamente 20 minutos, media hora para hacer preguntas. Entonces le doy espacio, como les comentaba, a la ingeniera Rojo Brizuela, a Jimena, que va a estar comenzando con los temas que son de introducción a las buenas prácticas agrícolas, concepto de riesgo, clasificación de fitosanitarios y toxicología. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Sol. Yo por una cuestión de cámara, de ancho de banda, voy a estar apagando la cámara para poder transmitir mejor mi presentación. Bueno, dijimos que vamos a estar hablando de las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios hoy. Y lo primero que nos surge es la pregunta de por qué son importantes las buenas prácticas. Y bueno, son importantes porque ocurren cosas como estas. O cosas como estas. Perdón. Nadie le había explicado que era un protector auditivo y le dieron el protector y él lo usó como mejor pensó que podía hacerlo. Y también ocurren cosas como estas, como por ejemplo una persona entrando al full de la IPF con la mochila de aplicar. Y lamentablemente también hemos visto cosas como estas. O situaciones como esta de acá. Se dio vuelta el video. Bueno, acá lo que tenemos es una señora aplicando adentro de un invernadero sin ningún tipo de equipo de protección personal. Entonces, nos damos cuenta que es necesario hacer un ordenamiento de las prácticas y que las prácticas que realizamos en el campo deben estar dentro de un margen o dentro de un rango de cosas bien hechas, que no son otra cosa que las buenas prácticas. ¿Y qué promueven estas buenas prácticas? Bueno, promueven la seguridad de las personas y los animales, mejorando las condiciones de los trabajadores y garantizando el bienestar de las familias. También promueven el cuidado del ambiente y la biodiversidad,
el uso racional y eficiente del agua, el uso y manejo sostenible del suelo, y por supuesto el tema que nos compete hoy a nosotros, el uso responsable de los fitosanitarios. ¿Para qué? Para asegurar la inocuidad y la seguridad alimenticia, para tener la garantía de que, o la certeza de que los consumidores van a tener alimentos nutritivos, seguros y más accesibles. ¿Y cuál es el objetivo de las BPA cuando hablamos específicamente del uso de fitosanitarios? Bueno, el objetivo de las BPA es disminuir el riesgo debido al uso de estos productos. ¿Y por qué hablamos de disminuir riesgo? ¿Por qué hablamos de riesgo? Bueno, porque el riesgo es la probabilidad que tiene un peligro de acontecer y producir un efecto adverso en condiciones específicas de uso. Esa es la definición, pero yo quiero llevarlo un poco más concreto. Nosotros habitualmente usamos como si fueran sinónimos riesgo y peligro, y no lo son. La peligrosidad es la potencialidad que tienen las cosas de generarnos un daño. Por ejemplo, un auto, si lo tengo estacionado en la puerta de mi casa, es peligroso. Pero, ¿qué pasa si yo salgo a conducir sobre el hielo? Bueno, estoy asumiendo un riesgo alto. ¿Por qué? Porque el riesgo es la posibilidad de que ese daño se produzca. O sea, que esa cosa, objeto, animal que es peligroso, me genere específicamente un daño. Por ejemplo, una maquinita de afeitar es peligrosa porque tiene cuchillas, los muchachos la usan a diario y no pasa nada, pero si los ponemos a afeitar un oso, seguramente van a tener algún tipo de efecto a la salud. Entonces el riesgo que van a asumir en ese momento va a ser alto. Las chicas usamos secador de pelo todas las mañanas, no nos electrocutamos, el secador de pelo es peligroso porque es un elemento eléctrico, pero si nos metiéramos adentro de la bañera con el secador del pelo, entonces seguramente estaríamos asumiendo un riesgo alto y la posibilidad de que nos electrocutemos sería muy grande. Vamos de nuevo. El peligro es la potencialidad que tienen las cosas de generar un daño. Por ejemplo, los tiburones son peligrosos, aunque lo estemos viendo desde la orilla. El tiburón es peligroso. Mientras que el riesgo es la probabilidad de que ocurra ese daño. Si yo me baño con los tiburones, el riesgo de que me lastimen es alto. Y acá entra en juego un concepto más, que es la exposición. La diferencia entre mirar el tiburón desde la orilla y estar bañándome es la exposición. Yo me expongo, me acerco, me pongo a tiro del tiburón, diríamos, en mi pago. Entonces, el peligro siempre es el mismo, el tiburón siempre es igual de peligroso, lo que cambia es la exposición. Mientras mayor es mi exposición al peligro, mayor es el riesgo que yo estoy asumiendo o que voy a correr. El peligro siempre está, no podemos cambiarlo, lo que sí podemos hacer es tomar acciones para disminuir el riesgo que vamos a asumir. Los agroquímicos también son peligrosos, pero si los usamos correctamente podemos disminuir el riesgo prácticamente a cero. Y acá quiero entrar en un concepto nuevo. Nosotros veníamos diciendo que el riesgo es el peligro por la exposición. Ahora vamos a definir lo que es el riesgo químico, que sería la probabilidad de que una sustancia química nos provoque un daño. Los fitosanitarios son riesgosos, ¿por qué? Porque tienen toxicidad. Lo que hace, fíjense, yo acá cambié de peligro, paso a toxicidad. Lo que hace peligrosos a los fitosanitarios es la toxicidad. Y es justamente de lo que tenemos que evitar, a lo que tenemos que evitar estar expuestos. Sobre este concepto vamos a seguir profundizando, para eso lo voy a citar a él, a Paracelso, que es considerado el padre de la toxicología, y que citó allá mucho tiempo atrás tres premisas. La primera premisa o consigna era que todas las sustancias son veneno, la segunda es que no existe una sustancia que no lo sea, y por último, que la diferencia entre un veneno y una medicina está en la dosis. O sea, la cantidad de sustancia con la que yo me expongo puede ser que me genere que yo me envenene o me cure. ¿Y cómo se mide la toxicidad de un producto? Bueno, se mide a través de la DL50 o dosis letal media, que puede ser oral o dermal, y es la cantidad o la dosis de una sustancia química necesaria para matar la mitad de una población de animales de laboratorio.
y se expresa en miligramos por kilo de peso corporal del animal. La Organización Mundial de la Salud, y acá en nuestro país, SENASA, adhiere a esta clasificación, que es propuesta por la Organización Mundial de la Salud, de los fitosanitarios, y es clasificarlos en función de la DL50 aguda. Entonces tenemos productos que tienen dosis letales muy bajas, muy chiquitas, o sea, con muy poquita cantidad del producto ya hemos afectado nuestra salud, y los clasifican, bueno, en 4 bandas toxicológicas. Tenemos esta que les decía yo, esta que con pequeñas cantidades ya nos vemos afectados, que es la clase roja, la clase 1, que se divide en 1A y 1B. Después tenemos la banda amarilla, que son productos moderadamente peligrosos, la azul, ligeramente peligrosos, y la banda verde, productos que normalmente no ofrecen peligro. Pero, ¿qué quiere decir en la práctica? Por ejemplo, que nosotros tenemos un producto cuya DL50 es de 5 miligramos por kilo de peso vivo. Quiere decir que si tenemos una persona de 70 kilos que se expone a este producto, con 350 miligramos que se exponga, o sea, si se expone a solamente 350 miligramos, ya está en condiciones de poder sufrir algún tipo de efecto adverso a su salud. Pero acá quiero que tengan en cuenta que estamos hablando de que la dosis, la DL50, se expresa en miligramos por kilo de peso vivo, y este dato no es menor. ¿Por qué? Porque si nosotros, en vez de tener una persona de 70 kilos, tenemos un niño de 18 kilos, ese niño con solamente 90 miligramos ya va a estar teniendo los mismos efectos a la salud. La persona de 70 kilos necesitaba 350 para empezar a sentirlos. Entonces, esta es la justificación más importante por la cual los niños por ningún motivo tienen que estar en lugares donde se manipulan fitosanitarios. Los niños no deben estar en los galpones donde almacenamos los productos fitosanitarios, tampoco deben jugar sobre la maquinaria o con la maquinaria con la que nosotros aplicamos los fitosanitarios. ¿Qué pasa si nos vamos al otro extremo de la tabla? Acá dice productos que normalmente no ofrecen peligro a la salud. Quiere decir que acá, ingeniera, no nos tenemos que cuidar demasiado porque total son banda verde. No, no quiere decir eso. Quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un producto cuya DL50 es de 5.600 miligramos, el mismo hombre de 70 kilos va a necesitar casi 400 gramos para sentir ese efecto a la salud, pero también va a tener un efecto nocivo a la salud si se expone innecesariamente. Entonces, siempre debemos evitar exponernos a los productos fitosanitarios. Ya para eso nos va a contar Pablo de qué forma podemos evitar la exposición a estos productos. Un punto importante que quiero aprovechar para decir acá es que cuando hablamos de bandas toxicológicas y la clasificación esta de rojo a verde en cuanto a la DL50, estamos hablando de qué tan amigables son los productos para las personas. No son parámetro de referencia en cuanto a qué tan amigables son los productos con el ambiente. Este es un punto que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los ingenieros agrónomos que recetamos productos fitosanitarios. Acá, como decía Paracelso, todos los productos son tóxicos, entonces les quiero mostrar la DL50 de distintas sustancias con las que nosotros habitualmente estamos en contacto. Por ejemplo, el agua tiene una DL50, de 90.000 miligramos por kilo. El teobromine, que es uno de los componentes del chocolate, tiene 950 miligramos por kilo de DL50. El café tiene 190 miligramos de DL50. Y si nos vamos al extremo de la tabla, tenemos uno de los compuestos del Botox, que también, fíjense, tiene un valor muy, muy chiquito, 0,01 miligramos. Son productos extremadamente tóxicos, pero nosotros estamos en contacto a diario. ¿Por qué? Porque los usamos responsablemente, porque no nos comemos 7 kilos de chocolate en un día. O sea, estamos acostumbrados a usarlos de forma correcta y prudencialmente. Ahora,
quisiera definir qué son los productos fitosanitarios, porque generalmente acá, cuando hablamos de fitosanitarios, cada uno maneja una definición distinta. Entonces, como para estar todos en sintonía, vamos a decir que los fitosanitarios son sustancias o mezclas de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados. A los productos los podemos clasificar en función de la función que cumplen, si son controladores de organismos, por ejemplo, todo lo que terminan en sida, los herbicidas que controlan hierbas, insecticidas que controlan insectos, fungicidas. Pero además de estos controladores de organismos, tenemos otros grupos como los inoculantes, los aceites y coadyuvantes o los fitorreguladores, que también son fitosanitarios y tenemos que tenerlo en cuenta. A los productos fitosanitarios también los podemos organizar o ordenar en función del origen de cada producto. Y entonces tenemos estos que son los que habitualmente a todos se nos viene a la cabeza cuando decimos fitosanitarios, todos pensamos en los productos de origen de síntesis química. Pero no son solamente estos productos fitosanitarios, sino que también son fitosanitarios los de origen natural, que pueden ser de origen natural y vegetal, como la nicotina, el piretro o el ácido perargónico, o de origen natural y mineral, como el sulfato de cobre. Fíjense que en este caso el sulfato de cobre tiene una banda toxicológica acá, y es una banda azul. Son fitosanitarios y debemos manejarlos con prudencia. También son fitosanitarios estos productos de origen biológico, como el Bacillus thuringiensis, la Bacmectina o el Spinosad. Y acá les quiero presentar lo que son las etapas de producción de fitosanitarios. Es una cadena larga, de muchos años de investigación. Nosotros necesitamos estudiar cerca de 160.000 moléculas para lograr que solo una molécula llegue al campo. Los años de investigación están entre 11 y 13 años. Tenemos una inversión de cerca de 300 millones de dólares en estudios de seguridad ambiental, seguridad toxicológica, eficacia agronómica. Y de estos estudios participan un comité interdisciplinario de científicos o de técnicos, donde tenemos ingenieros agrónomos, biólogos, químicos, que evalúan la toxicología, la química, la bioeficacia y el comportamiento ambiental de los productos. Todos estos estudios, que suman más de 120, son presentados ante la autoridad de aplicación, que es la que autoriza la utilización de los productos después en el campo, que en nuestro caso es el SENASA, y lo que hacen estos estudios, es comprobar la eficacia para controlar la plaga para la cual fue diseñada el producto. Además, evalúan la seguridad para la salud y el ambiente y la autorización de uso que hace la autoridad de aplicación son usos específicos. Se aprueba un uso de un producto fitosanitario específicamente para ser utilizado en un cultivo y para controlar una plaga determinada. Este detalle no es menor, es importante, debemos tenerlo en cuenta para evitar hacer desviaciones de uso, que sería aplicar un fitosanitario para controlar una plaga para el cual no fue registrado o en un cultivo para el cual no fue registrado. Otro punto importante que quiero decirles o quiero remarcar acá, porque forma parte también de los estudios que se presentan ante SENASA, es el periodo de carencia, que es el tiempo mínimo que tiene que transcurrir entre la última aplicación de un fitosanitario y el momento de cosecha. Es importante que tengamos en cuenta que este tiempo tiene que transcurrir con el producto sobre la planta. ¿Por qué? Porque es el tiempo que necesita la planta para poder metabolizar el fitosanitario. Y de esa forma asegurarnos que no quede ningún tipo de rastro o toxicidad o exponer a los consumidores al producto fitosanitario. Cuando nosotros hacemos una elección para aplicar un producto fitosanitario, los ingenieros agrónomos vamos a recetar, es importante que tengamos en cuenta el estado de nuestro cultivo y el tiempo de carencia del producto que vamos a aplicar, por esto que les acabo de decir.
Bueno, acá los voy a dejar yo estuve hablando de la toxicidad, vamos a preguntar, vamos a esperar, voy a dejar, quiero decir, el camino para que Pablo nos cuente sobre cómo vamos a disminuir la exposición. Muchísimas gracias, Jime, muy claro. Ahora le vamos a dar espacio al ingeniero agrónomo Pablo Patuco Méndez, que va a estar hablando con nosotros de monitoreo, recetas, equipo de protección personal y etiquetas. Adelante, Pablo. Perfecto, Sol. Muchas gracias. Gracias, Sol. Bueno, gracias a todos. Ahí estoy poniendo para compartir la pantalla. Muy bien, voy a apagar el video. Bueno, como decía Jimena, cuando comenzamos la charla, ¿cierto? Y estuvimos trabajando sobre esta ecuación, que es riesgo igual a toxicidad por exposición. Jimena habló un poquito de toxicidad. Vamos a hablar en este punto sobre lo que es exposición a los productos fitosanitarios. A ver, bien, acá está. Y con respecto a este punto, voy a poner el primer puntero, con respecto a este punto, lo importante es ver en este círculo cuáles son las variables que afectan a la aplicación. Y en principio, el primer punto que afecta es el registro de los productos fitosanitarios, los cuales están registrados en SENASA, ¿sí? Y la importancia de utilizar productos registrados y fiscalizados. También, otro punto importante es la legislación vigente, tanto en cada provincia, en cada distrito, en cada departamento, en cada municipio, ¿sí? A la cual tengo que apegarme al momento de tomar la decisión de la aplicación. Nosotros vamos a hablar de estos puntos, específicamente vamos a estar conversando sobre la importancia de, primero, relevar el cultivo y saber con qué cultivo estoy trabajando y conocer, identificar el problema, ¿sí? al cual quiero hacer el control específicamente. Para eso tengo que conocer la biología, la taxonomía y poder luego, para luego poder prescribir, ¿cierto?, qué acción tengo que realizar con respecto a la biología de la plaga, tanto insecto, maleza o enfermedad. Otras variables, y las paso por arriba, pues les irán a comentar luego entre Leandro y Federico, las cuestiones químicas del producto, las cuestiones de comercio y la asistencia que nos puede brindar el profesional, el cual me está asistiendo al momento de adquirir un producto con información colateral al mismo, la relación costo-beneficio, que es una cuestión económica, la ingeniería y la arquitectura de la máquina y conocer cierto funcionamiento de las máquinas, conocer información médica, ¿cierto?, con respecto al producto que estoy manipulando, justamente para tomar las mejores acciones, cuestiones físicas, con respecto a cuestiones ambientales, a las cuales Federico luego irá hablando, y estrategias de acumulación del producto que estoy utilizando para ver justamente de no generar ningún problema al medio ambiente al momento de la aplicación. Justamente hablábamos del tema monitoreo, ¿cierto? Y como profesional lo que tengo que hacer antes de un uso responsable, primero es planificar el monitoreo de mi cultivo, y para eso tengo que conocer cuál es la biología de la plaga, como dijimos recién, el insecto, la maleza o la enfermedad a la cual estoy queriendo observar, ¿sí? Y para ello no es una simple o una mera visita al lote de pasada, ¿cierto?, de casualidad, sino es planificar justamente la recorrida, la observación y la forma en que lo voy a hacer, conocer el estado fenológico de cultivo, justamente sabiendo el estado fenológico en que se encuentra y sabiendo qué plaga estoy buscando, voy a saber en qué momento, ¿cierto?, tener que hacer la acción y por dónde encontrarla y por dónde buscarla. Y por último, generar un diseño espacial en la observación de mi lote, ¿cierto? No puedo entrar en la punta del lote y suponer que con esa observación estoy teniendo un panorama completo de lo que sucede dentro de mi lote, sino que tengo que planificar, ¿cierto?, ese diseño y hacer un recorrido para que la observación que estoy realizando, ¿cierto?, sea representativa. Obviamente, acá, bueno, vemos una foto, ¿cierto?, un colega ingeniero agrónomo en un cultivo de tabaco, haciendo un monitoreo, una observación, ¿sí?, y pudiendo observar, en este caso, la acción de una plaga, y determinará en función del daño y de otras cuestiones, como decíamos recién, qué acción y qué medida tomar. Cuando hablamos de manejo integrado de plagas, ¿cierto?, son diferentes acciones, tanto pueden ser culturales, pueden ser mecánicas, pueden ser químicas, pueden ser de elecciones de fecha de siembra, en definitiva, diferentes acciones que voy tomando justamente para hacer la mejor acción. Entre ellas, una de ellas, ¿cierto?, el uso de productos fitosanitarios como herramientas de control, no solamente es la única. Y para eso tengo que conocer la evolución de la plaga, tengo que conocer qué tecnología disponible tengo para hacer frente a ello, no solamente, como decíamos, de aplicaciones fitosanitarias, sino de todo lo demás, ¿cierto?, culturales también, y conocer y elegir la mejor estrategia para hacer el control de la misma. ¿Sí? Saber si hay insectos que son benéficos al cultivo y que van a ayudarme a hacer un control
sobre otros insectos, ¿cierto? En este caso, insectos plaga. Y para ello, quien hace, digamos, el monitoreo, el ingeniero agrónomo realizará, posterior a ese exhaustivo recorrido de observación del lote, realizará una receta agronómica, la cual hay, según la legislación de cada provincia, de las diferentes provincias, existen diferentes tipos de recetas, ¿cierto? Recetas de adquisición, recetas de aplicación, pero lo importante es que un profesional matriculado en el colegio correspondiente, ¿sí?, a su provincia y con matrícula vigente, realice la receta agronómica luego de haber hecho ese exhaustivo recorrido y monitoreo del lote para tomar la mejor acción. Obviamente, en la compra de productos, en una agronomía, productos que estén registrados, ¿sí?, y autorizados para el uso. Lo importante también es conocer, digamos, y saber de dónde me puedo nutrir yo como profesional, como aplicador, como productor, ¿sí?, de dónde obtengo la dosis para aplicar en mis cultivos, ¿sí? Y la puedo obtener de diferentes lugares. La etiqueta de producto, que es un documento, ahí voy a encontrar información justamente para, con respecto al cultivo a tratar, ¿cierto?, las dosis recomendadas, los volúmenes de aplicación, más otras cuestiones que luego vamos a ver en el tema de etiqueta. También lo puedo tener a través de la guía de productos fitosanitarios, ¿sí? Hoy existe la posibilidad de bajarla a través de las aplicaciones a un teléfono inteligente, ya sea a un iPhone o un Android, ¿sí?, de manera gratuita, y también a través de la página web puedo tener esa información. De esta manera, el profesional se nutre de información para generar, ¿cierto?, la receta agronómica, y es él el que va, digamos, dentro de los rangos de las dosis que cualquiera de estos elementos, ¿cierto?, puede obtener. Es él el que, con su conocimiento profesional, va a hacer la receta agronómica correspondiente en función de lo que crea conveniente desde el punto de vista. Cuando hablamos de etiqueta, ¿sí?, hablamos que etiqueta es un documento, y la misma tiene una serie de información que siempre tiene que estar, ¿sí? No puedo poner información que no corresponde a la etiqueta, no puedo poner información, digamos, comercial, sino lo que tiene que estar en ella es información de el nombre de fantasía del producto, el laboratorio que la fracciona, datos como número de partida, número de serie, fecha de vencimiento, más allá de esas cuestiones, ¿cierto? Y de la empresa que fracciona, produce el producto. También vamos a encontrar información sobre el nivel de toxicidad de los productos por su banda toxicológica, como bien explicó Jimena recién cuando hablaba de la diferente toxicidad de los productos, y esa banda la vamos a encontrar por debajo, ¿cierto? Y me va a indicar la banda, digamos, la clase toxicológica del producto. ¿Para qué? Para poder yo reconocer, ¿cierto?, el peligro al cual me expongo. También voy a tener información de primeros auxilios en la etiqueta, las cuestiones que tengo que hacer si eventualmente me expuse al producto, ¿sí?, por no estar protegido, y tengo alguna acción y tengo que saber qué acciones tengo que tomar frente a ese evento que sucedió. Tener teléfonos de emergencia a mano. Existe esto que es la gotita, que es un número de emergencia, un 0800, que nos comunica automáticamente con el TAS de Rosario, y poder comunicarnos con un médico, toxicólogo, en forma directa, antes de llevar a quien esté, digamos, en una acción de intoxicación, ¿cierto?, frente a un producto. También vamos a encontrar la etiqueta y tienen que estar los elementos de protección personal, los EPP, con los cuales vamos ahora a conversar un poquito, que son estos pictogramas que me van a indicar qué elementos de protección personal tengo que utilizar antes, durante y después de la aplicación. Estos mismos van a estar sobre la banda toxicológica de color. Y otros datos importantes son las recomendaciones de aplicación, tanto en dosis, como decíamos hoy, ¿cierto?, donde el ingeniero se va a nutrir de ellas. Las condiciones ambientales, Federico nos va a hablar luego de qué condiciones tienen que imperar al momento de la aplicación, pero en la etiqueta van a estar, ¿cierto?, una recomendación de las mismas. El volumen de aplicación, o sea, la cantidad de mezcla que tengo que aplicar por hectárea, y ya dijimos la dosis, que es la cantidad de producto por hectárea. Esto es en cuánto preparado, y para qué cultivo de adversidad está, digamos, especificado, ¿cierto?, y el producto, el registrado producto. En esto es importante que esté la etiqueta. Podemos ver rápidamente un formato de etiqueta, ¿sí?, donde tenemos los 4 cuerpos, información importante para el médico y de manipulación. En rojo, información bien visible para el médico en caso de alguna intoxicación por exposición, datos de la empresa que lo fracciona, la banda de color, como dijimos recién, y la recomendación para cultivos y dosis específicas. Con respecto a esto, digamos, es importante, es un documento que siempre debe estar. Y hablábamos recién, ¿cierto?, de esta ecuación, y la vamos a estar marcando y vamos a estar puntualizando sobre la misma, y hablamos sobre el concepto de
riesgos igual a toxicidad por exposición, y venimos hablando de la exposición específicamente. Y las vías de ingreso de los productos fitosanitarios, cuando tenemos posibilidades de exponernos, son tres: la vía oral, la vía por absorción por piel, ocular, canal auditivo, y por inhalación a través de vías respiratorias, ¿cierto?, que ingresan a los pulmones. De las tres, las dos más comunes, cuando estamos expuestos y que suponemos a los cuales que no nos puede suceder nada, ¿sí?, y pensamos que somos indemnes, son las vías absorción por piel, vía ocular, inhalación. No descartamos esta, que es la oral. 1 de cada 3 casos que ingresan en los centros de toxicológicos, ¿sí?, es justamente por ingestión de productos, tanto domisanitarios o las cosas que se encuentran en casa bajo la alacena, o por productos que alguien tomó una decisión, ¿cierto?, de irse para otro lado. Bueno, pero en definitiva, estas dos son las dos más importantes, a las cuales nos vemos como aplicadores y operarios expuestos a los productos. Siempre cuando damos este tipo de charlas y hablamos con operarios y con aplicadores, a veces me gusta preguntarme, ¿alguno de ustedes es vidente? Y vidente no solamente porque tengas 2 dientes, ¿sí? No vidente con B larga, como este bebé que tiene 2 dientes, o bueno, esta foto es cuando ya cumplió 40 años, el mismo, sino porque ser vidente en el concepto de que si alguno de ustedes puede ver el futuro. Y eso a veces se lo planteamos a los operarios, aplicadores, porque muchas veces actúan como si fueran videntes, como si supieran qué le va a suceder. Y ninguno de nosotros puede saber qué no va a suceder. Si yo supiera qué me va a suceder en el próximo tiempo, tomaría las acciones correctas frente a eso. Pero como no lo puedo saber, ¿sí?, tengo que tomar acciones precautorias. Y en este caso, los equipos de protección personal son elementos precautorios. Este operario, en definitiva, está haciendo carga o trasvase a otro tanque de un producto puro, ¿sí?, y no tiene nada que lo proteja. Evidentemente, él sabe cuándo se va a derramar sin querer o se le va a volcar sin querer producto, o en este caso igual está inhalando producto al momento de la carga. Por eso decimos que los equipos de protección personal lo que permiten en este caso es bajar la exposición, disminuir la exposición al peligro que bien explicó Jimena, ¿cierto? Dentro de este bidón, aunque esté cerrado, hay un peligro, y lo que hace el equipo de protección personal, baja la exposición, por lo tanto baja el riesgo. Si en equipo de protección personal la exposición es alta, por lo tanto el riesgo es alto, ¿sí? Esto puede estar emanando gases o puede estar pinchado, ¿sí?, y no me doy cuenta y estoy expuesto a los productos. Y siempre hablamos de esto, de los equipos, de los EPP, equipos de protección personal, y decimos que los equipos de protección personal son para cada uso. Hoy estamos muy acostumbrados, ¿sí?, después de este año y pico ya de pandemia, que los médicos, ¿sí?, utilizan equipos de protección personal específicos. ¿Para qué? Para no exponerse al virus, ¿sí? Y hemos aprendido esto de la exposición, ¿sí?, porque el peligro en este caso es el virus, y a utilizar alcohol. Y al comienzo de la pandemia veíamos cosas como esta: las personas trataban de utilizar elementos para separarse, ¿cierto?, buscar una barrera para separar el peligro de sus cuerpos, ¿sí?, y usaban elementos como estos, o como estos otros, yendo al hipermercado frente al miedo y al temor. Y hoy sabemos, ¿cierto?, que debemos usar elementos específicos para protegernos. Los equipos de protección personal se utilizan en diferentes actividades. Fíjense esta foto. Este señor está soldando, tiene una máscara que protege la vista, ¿cierto?, porque está haciendo una soldadura, y si no usase la máscara, o sea, podría soldar, sí, seguramente podría soldar. Lo que no va a poder hacer a la noche va a ser dormir por la úlcera de córnea que va a tener. Tiene unos guantes y tiene un traje, y si pudiéramos ver por debajo, veríamos que tiene zapatos con punta de acero. Lo mismo, este otro operario está trabajando con un equipo específico para protegerse del calor que emana de esa fundición. O estos dos señores que no son... Sí, perdón. ¿Te puedo interrumpir un minutito? Hay una barra negra, no sé si tenés abierto tal vez. A ver si la podemos sacar, porque están pidiéndonos. Pablo, perdón que me meto. Fíjate en los 3 puntitos. Si vos haces, clicás sobre los 3 puntitos y se pone, o te aparece ocultar la barra de tareas o la barra de herramientas, va a desaparecer. Gracias, Federico. De nada. Bien, muy amable. Bien, decía entonces, gracias Sol también, decía que estas dos personas, ¿sí?, están trabajando con productos de fundición, no son astronautas, y están utilizando un equipo de protección personal que lo que hace justamente es protegerlo frente al calor que está emanando al momento de la fundición. También, estos dos,
este equipo, ¿cierto? En el deporte de carrera, Fórmula 1, ¿sí? El piloto tiene un equipo que lo protege por algún accidente, pero también quien asiste al piloto, ¿sí? Tiene un equipo de protección personal porque nunca saben cuándo va a suceder un accidente. Una chispa al momento de la carga en los boxes, puede suceder esto, ¿sí? Y si no tuvieran un equipo de protección personal, estarían todos fritos, literalmente, ¿sí? Y con lo cual se protegen efectivamente ellos y también el piloto, ¿sí? que tiene equipos antiflama. Entonces decimos que para cada actividad de uso, ¿sí? Tenemos un equipo de protección personal específico, operarios para aplicación de productos, o quienes trabajan en seguridad, o quienes trabajan en frigoríficos o en sanidad, utilizan diferentes elementos de protección personal. Y cuando hablamos de los componentes, rápidamente vamos a ver las partes de un equipo para aplicación de productos fitosanitarios, los cuales contas de un mameluco, en este caso pueden ser de 3 piezas, ¿cierto? La parte superior, la parte inferior, pantalones, un delantal que me va a cubrir toda la parte abdominal, que es la zona de mayor irrigación y donde el operario trabaja, ¿sí? En una mesa, cargando una mochila o cargando en el mixer de carga el producto puro y protege toda esa área. Vamos a encontrar diferentes elementos. Vamos a ver este video rapidito. Donde vemos a María Sol cargando en este momento, perdón, armándose, no tengo sonido. Perdón. No puedo ver, disculpen, voy a dejar de compartir, porque no puedo acomodar el sonido del video. Mientras tanto, aprovecho este momento, Pablo, para volver a pedirles que las preguntas, no se olviden de hacerlas en la parte de preguntas y respuestas, específicamente es un chat para las preguntas, y somos muchos, así que no vamos a hacer ninguna pregunta de manera oral, así que muchísimas gracias a todos. Estoy con problemas con el sonido. Patu, fíjate que cuando te pone el play como en el Meet, hacia la derecha tenés la barrita de volumen para aumentar el volumen y cuando lo tocas ahí empieza a reproducirse, así me pasó a mí. No, donde está el play, capaz, no. El play del video. Sí, correcto, yo tengo, pero estoy tocando el play del video. No, Jimena, no puedo. Bueno, les pido disculpas. Se me bloqueó el video. Por ahí puedes contar, Pablo, lo que dice. Sí, lo que estaba explicando Jimena en este caso, ¿cierto? De qué forma tengo que utilizar los guantes al momento de ponerme los guantes, ¿cierto? Los guantes de protección personal, que en este caso son guantes de nitrilo, de acrilonitrilo. Lo que está explicando en este caso Jimena es cuando trabajo con las manos para arriba, ¿sí? Tengo que colocarme el guante por arriba del mameluco del equipo de protección personal. A diferencia de cuando trabajo con las manos hacia abajo, ¿sí? El guante tiene que ir por adentro de la manga. ¿Justamente para qué? Para evitar chorreaduras de producto y que me ingresen digamos, a contacto con el cuerpo. Y yo el equipo de protección personal lo tengo que utilizar al momento de la carga, en este caso cuando estoy cargando una mochila o estoy cargando la máquina, justamente productos puros, ¿sí? Y en ese caso es donde tengo que utilizar el equipo de protección personal. También lo voy a utilizar si soy aplicador con mochila, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy quien tracciono, quien genero el movimiento y la presión para poder hacer la aplicación de productos, ¿cierto? Y en este caso voy a utilizar el delantal, lo voy a utilizar por la espalda, ¿para qué? Para asegurarme si existe alguna chorradura, que no debería existir, pero si por algún accidente existe una chorradura, evitar el contacto con la piel. Otro momento en el cual voy a utilizar el equipo de protección personal es cuando voy a hacer el lavado de la máquina. ¿Sí? Al lavado de la máquina, al posterior al trabajo, lo voy a hacer en una cama biológica y ahí voy a hacer el lavado y me voy a poner el equipo de protección personal para justamente no estar en exposición a los productos. Una vez que termino la tarea del día, lo que tengo que hacer es lavar el equipo de protección personal
separado la ropa de uso cotidiano, ¿cierto? No puedo lavarla junto con la ropa de la familia, ni la mía, ¿cierto? Y lo que tengo que hacer es lavarlo con un balde, colgarlo y guardarlo en un lugar específico, no con los productos fitosanitarios, sino justamente guardarlo en un armario específico para los productos, para los equipos de uso personal. Hasta acá llegué, voy a dejar de compartir. Así, Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Ahí les comentaba que el video que mostró colocándonos el equipo de protección o el de los guantes, todo lo encuentran en las redes de CASAFE, hay mucho material también didáctico, así que los invitamos de paso a que lo encuentren y lo compartan. Ahora le damos el espacio a Leandro Brambilla, que es responsable de capacitaciones en la Asociación Campo Limpio, y nos va a estar hablando sobre el lavado de envases y la gestión de los envases. Adelante, Leandro. Gracias, María Sol. Ahí les comparto pantalla. Bien. Y bueno, durante la etapa de mezcla y carga, comienza propiamente dicha la aplicación, porque el equipo está lleno para aplicar, pero también se vacía el envase, o sea, el envase lleno se convierte en un envase vacío y comienza la gestión del mismo. Hoy en la Argentina está la ley 27279 que regula, es el marco regulatorio a nivel nacional para gestionar los envases vacíos de fitosanitarios. El manejo de envase vacío es parte del ciclo de vida de uso del fitosanitario y es una parte de esa etapa que hay que gestionar responsablemente. Esta ley, que es la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de los envases vacíos fitosanitarios, que está vigente desde 2016, reglamentada del 2018, establece distintas obligaciones para todos los actores que están en el proceso de uso del envase lleno y del envase vacío. Nosotros nos vamos a referir exclusivamente a las obligaciones que tiene el usuario, es decir, el productor. Pero antes de meternos específicamente en las obligaciones, lo que hace la ley es primero fijar el alcance. Y el alcance de esta ley es solamente los envases vacíos de fitosanitarios. Y lo primero que hace es poner o darle condición a estos envases de gestión diferenciada y condicionada. Y esta característica se la da no porque el plástico de los envases sea distinto a otros envases, sino porque a partir de las características del producto que contuvo cuando estaba lleno. O sea, cuando estaba lleno contuvo un fitosanitario, ya explicaron bastante los aspectos toxicológicos que tiene un fitosanitario. Lo que hace la ley es nombrar a estos envases de gestión diferenciada y condicionada para minimizar los riesgos que se podrían acarrear desde el producto cuando el envase estaba lleno hacia el envase vacío. Por lo tanto, lo que hace es convertirlo en de gestión diferenciada y condicionada, diferente a otros envases y bajo las condiciones que marca este marco reglamentario. Y hace que no haya otra manera legal de gestionar un envase vacío de fitosanitarios que no sea a través de un sistema de gestión implementado en las provincias acorde a la ley nacional. Esto es lo primero. Lo segundo que hace para organizar el sistema es distinguir entre dos tipos de envases vacíos. Y distingue los envases A y los envases B. Los envases A son aquellos envases que pueden ser lavados y el usuario los lava y los entrega, como vamos a ver después, al sistema lavados. Estos envases, al estar descontaminados, pueden ir a un proceso de reciclado. No son considerados residuos peligrosos. Y después están los envases B, los envases que no se pueden lavar. Por ejemplo, las bolsas plásticas, los metalizados, las vejigas, o sea, no pueden recibir el proceso de lavado. Y también se clasifican como B aquellos que, pudiendo haber sido lavados, el usuario no los lava y por lo tanto cualquiera de estos dos envases no están descontaminados y deben ser tratados como un residuo peligroso. Con esa información se organiza el sistema siguiendo el camino de los envases que va determinando distintas responsabilidades para cada actor. El principal sujeto obligado es el registrante. El registrante de la industria fitosanitaria es quien tiene la obligación de implementar todo el sistema de gestión, o sea, gestionar el manejo integral de la gestión de envases vacíos, desplegando un sistema de recepción de envases. Ahí aparece Campo Limpio, que está conformado por las empresas registrantes y asume este rol. El registrante es quien genera el producto, pasa al comercializador, el comercializador tiene la responsabilidad de colaborar con el sistema de gestión, en lo que hace básicamente a el despliegue del sistema, de la organización de campañas, como vamos a ver, o lo que son organización de CAT, y sobre todo brindar información. Y después llega el usuario. El usuario es quien aplica el producto por cuenta propia o de un tercero, y es quien
convierte ese envase lleno en un envase vacío. Y aquí aparecen las responsabilidades que le establece la ley al usuario y que son las que se organizan a partir del momento de mezcla y carga. La primera responsabilidad y obligación que tiene el usuario es el lavado. El lavado del envase, la ley establece como obligatoria la norma IRAN 12069. Esta norma IRAN no es otra cosa que los dos métodos conocidos de lavado y descontaminación de envases aceptados internacionalmente: el lavado manual y el lavado a presión. El lavado manual, como ustedes sabrán, y es conocido también como triple lavado, es porque es el lavado consecutivo de 3 veces el envase, vertiendo el líquido del lavado en el tanque de la máquina pulverizadora. Y con inutilización al final para evitar el reutilizado. El lavado a presión cumple la misma función, pero en vez de realizar este lavado en forma manual, lo hace a través de un equipo de emisión de agua a presión, o sea, con una bomba y una boquilla, que este mismo equipo recircula el agua del lavado al tanque de la máquina pulverizadora y termina también con la inutilización al final. Dos cuestiones importantes del lavado. Siempre debe hacerse inmediatamente después del vaciado. Por eso esta etapa comienza durante la mezcla y carga. Si no se hiciera el lavado durante la mezcla y carga, y lo hiciéramos después, el agua del lavado sería un residuo líquido a gestionar. Y otra cuestión importante es que siempre el lavado del envase, independientemente de cuál sea el método utilizado, debe hacerse con agua limpia. En el lavado manual esto es mucho más fácil de verificar, pero en el lavado a presión hay que tener algunas verificaciones respecto al equipo que se usa. ¿Y por qué es esto? Hay equipos que, o la mayoría de los equipos, traen el cono mezclador, pero no todos los equipos que tienen cono mezclador están efectuando el lavado. Cuando se efectúa el lavado o se carga a través de la bomba de carga, o sea, la bomba de producto, no se está haciendo un lavado, sino que se está utilizando el agua del mismo tanque para hacer un enjuagado y facilitar la carga. Para que se produzca la descontaminación, el cono de mezclador o el mixer de carga tiene que ser asistido con agua limpia, a través del tanque de agua limpia o con el tanque de apoyo de la máquina pulverizadora. Esto es muy importante verlo, voy a hacer las adaptaciones correspondientes para que realmente estemos descontaminando el envase. Una cuestión importante también es para que el lavado no se convierta en una carga, en una pérdida de tiempo, en una pérdida de plata que baje la capacidad de trabajo de la máquina, es que se cuenten con las herramientas para facilitar el lavado del envase. El lavado del envase tiene que ser un atributo más integrado al proceso de aplicación. Así como se le pide al contratista que aplique cierto volumen, que logre cierta cantidad de impacto por centímetro cuadrado, el proceso de aplicación o del servicio de aplicación tendría también que incorporar como un atributo al lavado de envases. Y para que este no se convierta en una carga, hay que tener las herramientas necesarias para hacerlo, para que facilite el proceso. Y acá se pueden ver en las fotos distintos elementos de ayuda: lavadores independientes, lavadores que se meten o se asocian a los tanques de apoyo, boquillas independientes de lavado o lanzas de lavado, lavadores independientes que facilitan el proceso de aplicación del lavado. Primera responsabilidad: lavado con inutilización al final. Después, almacenamiento temporal. La ley dice que el usuario puede almacenar los envases en su predio hasta 1 año de adquirido el producto. Este almacenamiento temporal que puede hacer el usuario o el aplicador en su predio no necesita ningún tipo de habilitación especial. Lo puede hacer en su predio y no necesita habilitación especial. Solamente en provincia de Buenos Aires se fija un máximo de 10.000 litros, y bueno, hay que verificar cuando se implemente en otras provincias si ponen algún límite. Pero este almacenamiento temporal sí tiene que tener ciertas condiciones para minimizar los riesgos de contaminación a las personas del ambiente. En un lugar seco, cerrado, bajo techo, con superficie que impidan la percolación y alejado de lugares con riesgo de contaminación. Este almacenamiento temporal, de acuerdo al volumen que el usuario genere, puede ser un depósito más formal, o se pueden cumplir esas condiciones con una bolsa, un recipiente, un armario o un almacenamiento mucho más chico. Entonces, aplicación, lavado del envase, almacenamiento temporal y el transporte hacia los lugares de recepción establecidos por el sistema, por ejemplo Campo Limpio, está a cargo del usuario. Ese transporte no necesita ningún tipo de habilitación especial, o sea, el usuario puede llevar los envases hacia los CAT, Centro de Almacenamiento Transitorio, o una recepción itinerante que vamos a ver ahora, en cualquier vehículo autorizado para circular. Y puede llevar tanto los envases clasificados como A como B. No importa qué tipo de envase lleve, los tiene que llevar separados, o sea, identificados, pero sin ningún tipo de habilitación especial. Es decir, una vez que se lo lava, almacena temporalmente y
los lleva a los lugares establecidos de recepción, por ejemplo, por Campo Limpio. Y ahí aparecen lo que son los CAT o las organizaciones de campaña, que son los dos lugares de recepción de envases que establece Campo Limpio. Los CAT son los centros de almacenamiento transitorio fijos, que se están desplegando a nivel nacional. Este sistema está entrando en etapas y no todas las provincias lo están implementando, pero se van a implementar a nivel nacional. Hoy el sistema está desplegado en Buenos Aires, en La Pampa, en Tucumán, en Salta, en Corrientes, y estamos próximos a desplegar en Entre Ríos, Misiones y Neuquén. Pero la idea es desplegarlo en todo el país, a medida que las provincias vayan autorizando el sistema y generando las reglamentaciones acordes. Una cuestión que acompaña al desarrollo de CAT son las campañas o recepciones itinerantes. Básicamente, la recepción itinerante es un punto y una fecha que se organiza con algún aliado de alguna zona estratégica, y en ese punto y en esa fecha se reciben los envases del mismo modo que se recibieran en un CAT. Lo que sirve la campaña es para implementar la recepción de envases mientras se está desarrollando el sistema con CAT, o hay ciertos lugares donde por una cuestión de volumen y logística es más conveniente atenderlo con una campaña itinerante y no desarrollar un CAT fijo. Entonces, lavado de envase, almacenamiento temporal, entrega. Una vez que entrega el envase el usuario, recibe su certificado correspondiente, y es acá donde termina la responsabilidad del usuario, es decir, del productor. Este certificado da el aval de que se gestionó el envase acorde a la ley nacional y que se cumplió con la legislación. Aquí hacia adelante, el envase es de Campo Limpio, y los envases B, que no están descontaminados, se mandan a disposición final con un operador de residuos peligroso, y los envases A, por estar descontaminados, pueden ingresar en una tercera etapa de transformación con operadores de reciclado y para convertirlo en usos autorizados y también controlados por las autoridades. Y acá es la última parte, y ya dejo lugar para que siga Federico, de la importancia del lavado de los envases. No solamente porque es una obligación establecida en la ley, sino porque lavando los envases que se pueden lavar, se contribuye con lo que es la economía circular. O sea, eso hace que Campo Limpio pueda aprovechar esos envases lavados, aprovechándolo en vez de gestionarlo como un residuo, aprovecharlo como un recurso para convertirlo en usos autorizados y controlados por la legislación. Así que bueno, eso es un poco el marco estratégico, el marco reglamentario de lavado. Yo les dejo acá mis datos, la página de Campo Limpio para más información, y bueno, quedo a disposición de las preguntas para al final de la charla. Gracias, Leandro. Excelente. Hay muchas preguntas, las vamos a estar haciendo hacia el final. Ahora le vamos a dar espacio a Federico Elorza para que nos hable un poquito de tecnología de aplicación, y ya después vamos con las preguntas. Buenísimo, muchas gracias, Sol, gracias, Leandro. Bueno, retomando y siguiendo un poco el camino que veníamos llevando con los productos fitosanitarios, quedaría la última etapa, que es la etapa de la aplicación de estos productos, donde vamos a centrarnos en esta ruleta, en la que es la parte de la maquinaria y las condiciones físicas, sobre todo que afectan el movimiento de las gotas. Un segundo, voy a ocultar. Ahí estamos. Bien, bueno. Las variables que van afectando la aplicación a partir de este momento, primero empezamos con la limpieza del tanque. La limpieza de los tanques es fundamental realizarla. No podemos dejar pasar mucho tiempo con la máquina sucia, o dejar cargada los equipos pulverizadores, porque la verdad se terminan incrustando las partículas de los distintos productos en las distintas partes de la pulverizadora, dentro del tanque de la pulverizadora, y después es muy difícil poder sacarlo de allí. Y cuando lo queremos limpiar con algún extractante, por ahí el efecto no es inmediato, sino que tarda. Entonces nosotros limpiamos el equipo y después nos vamos a hacer otra aplicación, y puede quedar algo de producto en las paredes de los tanques. Entonces es importante poder mantener una limpieza periódica cada vez que terminamos de usar el equipo o cambiamos el producto, pero siempre no dejar un día para otro la máquina sucia, porque si no es complicado
poder vamos a tener serios problemas con los productos que pueden quedar adheridos o absorbidos a las paredes de los tanques. También, cuando realizamos la mezcla, el momento de la mezcla es una situación que es muy difícil, en muchas ocasiones puede realizarla de manera correcta. En las etiquetas está establecida una gran cantidad de información, como mencionó Pablo, que lo que nosotros, entre esas informaciones, si hay incompatibilidades entre las distintas formulaciones que vamos a utilizar o no, y también es importante poder establecer un orden de mezcla, poder seguir un orden de mezcla adecuado, para evitar inconvenientes de que se corten los productos, que se forme algún gel, y que después estemos complicados al momento de poder utilizarlo, porque se empastan los filtros y nos trae muchos inconvenientes. Los porcentajes de pérdida de producto por mal funcionamiento, en estos dos primeros casos estamos arriba de un 30%, de lo que es la aplicación. O sea, los problemas en las aplicaciones generalmente se deben un 30% a problemas en la realización de los tanques y de la limpieza de esos equipos. Luego viene la pulverización en sí, lo que es la aplicación, la generación de las gotas, y cómo se transportan hasta el blanco al cual queremos llegar, si se interceptan con algo, cómo impactan, cómo se depositan, cómo se comportan estas gotas luego del impacto, y cuál es la acción biológica. Acá entra también en juego las condiciones ambientales a las cuales nosotros exponemos las gotas que estamos produciendo. Vamos a ver un poco esto con un poquito más de detalle. Como yo les mencionaba, hacer un mantenimiento y adecuado y calibrar la máquina de manera adecuada es importantísimo para lograr que la máquina esté funcionando correctamente y podamos establecer la técnica de aplicación, aplicar la técnica de aplicación, que no es otra cosa que el conocimiento científico que es necesario para poder lograr que un producto fitosanitario llegue al objetivo, llegue al blanco al cual nosotros queremos llegar, a esa maleza, a ese insecto o esa enfermedad que está ubicado en distintas partes de la planta y nosotros queremos llegar sin provocar derivas ni inconvenientes para la salud de las personas ni para el ambiente. Parece muy sencillo, pero hay una gran cantidad de instancias que tenemos que tener presentes al momento de realizar una aplicación, y esto básicamente es lo que nosotros llamamos la técnica o tecnología de aplicación. ¿Y qué hacemos en el campo? ¿Fumigamos o pulverizamos? Bueno, la fumigación es la aplicación de un gas y la pulverización es la aplicación de un líquido. Nosotros en el campo no fumigamos, salvo en alguna situación particular, no se usan gas, sino que se usan líquidos, y justamente lo que hacemos es pulverizar. Acá tenemos dos pulverizadores, que por cuestiones comerciales uno le pone fumigador y otro le pone pulverizador, pero realmente no se fumiga en el campo, y tenemos que también hablar con propiedad. ¿Y qué es la pulverización? Básicamente es un proceso mecánico por el cual se divide un volumen grande de líquido en un gran número de partículas de menor volumen que llamamos gotas. Y estas gotas, por ejemplo, las generamos también cuando estornudamos, cuando la saliva pasa a través de los dientes a una gran presión. Estas se rompen en distintas partículas, en distintas gotas, que tienen distintos tamaños. Y lo que nosotros tenemos que buscar es ver qué tamaño de gota nosotros queremos generar cuando hacemos aplicaciones. Y es muy importante poder lograr el tamaño de gota adecuado y poder mantenerlo desde que sale del pico de la pulverizadora hasta que llega al blanco. Si hay modificaciones, si sufren modificaciones en el camino, tenemos que hacer los arreglos, la regulación necesaria para poder lograr que el tamaño de gota objetivo llegue al blanco. ¿Para qué? Para lograr que se depositen correctamente, que haya una buena distribución y que la eficacia en las pulverizaciones sea la mejor que podamos tener. ¿Cómo se comportan las gotas? Bueno, hay distintas fuerzas que la afectan, la fuerza de gravedad, evaporación, viento, arrastre, elevación. Vamos a verlas un poco en detalle, pero están afectadas las gotas por una gran cantidad de factores. Y para eso tenemos que ver qué pastillas vamos a usar, porque la cantidad de pastillas que hay hoy en el mercado es muy grande, de todo tipo de color y tipo, literalmente, y básicamente son las que me van a generar, o las principales, el principal herramienta que me va a generar la gota que nosotros queremos producir. Y estas
Y estas pastillas me determinan el caudal, que me determina la cantidad de impactos que vamos a lograr, el tamaño que yo quiero conseguir y la uniformidad de trabajo, la uniformidad de tamaño de gota que voy a estar buscando. Todas las pastillas tienen una numeración, como esta que nosotros vemos acá. En este caso específico me indica qué tipo de pastilla es una XR de rango extendido, en inglés, la marca comercial, que en este caso es TIGET, un número, que en este caso es 110.04, que me indica cuál es, los primeros 2 o 3 números me indican cuál es el ángulo. Tenemos ángulos, en este caso de 110 grados, el ángulo de salida del abanico o del cono, pero también es muy común usar el ángulo de 80, en el caso de los conos huecos, o de 90 en ciertos picos específicos, también algunos de aire inducido. Y luego tenemos el código BS, la B corta es el tipo que me está indicando que está VisiFlow, significa que fue certificado por normas ISO, y ese es el material, en este caso es steel, que son una boquilla con punta de acero. El valor de 0,4 me indica cuál es la capacidad, cuál es el caudal que tiene esa boquilla, medido a 2,8 bares, y esto me va a estar dando la pauta de cuál es la cantidad de líquido que está echando por hectárea. Si nosotros estamos usando una boquilla de color rojo, me indica que vamos a estar utilizando 4 galones por minuto, eso significa 1,5 litros por minuto. Y nosotros podemos venir y ver la misma boquilla con distintos colores, y tenemos distintos caudales que me van a estar erogando a distintas presiones, y podemos ponernos en este cuadro y ver cuál es en dónde estamos parados. Y esto, por ejemplo, nos sirve para poder hacer un jarreo y poder controlar que el equipo esté trabajando de manera correcta. Acá este gráfico realizado por el ingeniero Oliva me permite ver también que si nosotros hacemos comparaciones de la cantidad de litros, la cantidad de litros por hectárea que voy a estar aplicando en función de la ubicación de los picos, si están a 35 o a 52, a una presión de 3 bares, de los distintos picos que erogan distintos caudales, me van a estar aplicando a una misma velocidad mayor volumen hacia el color rojo y hacia el color naranja menor volumen, y también se modifica en función de la velocidad. Estas son cuestiones importantes cuando yo quiero calcular el volumen de aplicación para poder determinar a qué velocidad tengo que ir y a qué picos tengo que usar para erogar esa cantidad de litros. También los picos me permiten poder determinar cuál es el tamaño de las gotas que voy a estar generando. Por ejemplo, un cono hueco me genera gotas de muy finas a finas. Fíjense que acá tenemos las distintas pastillas, los distintos colores, de distintos caudales, donde se incrementan hacia la derecha, y hacia abajo se incrementa la cantidad de bares, la presión que estoy generando sobre ese pico. O sea, a mayor presión, fíjense que si ponemos en el pico liga, fíjense que en los primeros 5 bares, 7 bares, tenemos gotas finas, y después, a partir de 10 bares, tenemos gotas muy finas. O sea, a mayor presión disminuye el tamaño de gota. Lo mismo vemos en este pico, que es un martillito, o el tipo Turbo TIGET, que me indica también que a medida que aumenta la presión, disminuye los tamaños de gotas, independientemente de cuál sea el tipo de pico o el caudal que esté erogando. Lo mismo este es un abanico plano estándar. Si miramos acá, por ejemplo, a una presión de 3 bares con un 110.02, acá me está indicando el tamaño de las gotas. A medida que aumenta el tamaño de las gotas, fíjense que también disminuye el tamaño de las gotas. Y lo mismo en una pastilla de aire inducido. Si nosotros vemos el detalle, por ejemplo, a las 110.02, igual que la de recién, pero con la diferencia es que es aire inducido, tiene una inyección de gotitas de aire en las gotas que se están generando. Vemos también que a una misma presión, a 3 bares, estamos generando gotas grandes a muy grandes. Si ven, disminuye a medida que aumentamos la presión. Acá vemos que aumenta el tamaño de las gotas. Entonces yo fui mostrando las distintas pastillas que generan distintos tamaños de gota de manera creciente, y va a depender del tamaño de gota que nosotros vayamos a buscar.
las condiciones ambientales y el tipo de aplicación que nosotros vamos a estar queriendo hacer. Pero lo adecuado es poder trabajar con gotas que superen los 200 micrones, en lo posible de los 250 micrones. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Si nosotros vemos, perdón, hicimos este cuadro, se me pasó. Acá está. Si nosotros vemos este cuadro, ahora voy a volver. Lo que vemos es que acá lo que tenemos es los distintos tamaños de gota a modo general. Tenemos tamaño de gotas medianos, gruesos, muy gruesos y extremadamente gruesos. Este es el tipo de gota que me va a estar generando esa pastilla. Pero en realidad lo que me genera es un rango de gotas. Entonces, en lo que me está indicando acá es qué porcentaje de las gotas son menores a 200 micrones, entre 200 y 600 micrones y mayores a 600 micrones. Si nosotros evaluamos y estamos trabajando con una pastilla, por ejemplo, cono hueco, que me está generando gotas menores a 200 micrones, gotas chicas a medianas, vamos a ver que el 50% de las gotas son menores a 200 micrones, el 47% de las gotas están entre 200 y 600 y el 3% son arriba de 600 micrones. Pero si nosotros trabajamos con un aire inducido que me está generando gota grande a muy grande, vemos que el mayor porcentaje de las gotas supera los 200 micrones, como en estos dos casos. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Que, aparte de esto, las gotas que estemos produciendo debajo de los 200 micrones son gotas que se van a perder todas por evaporación o que se las va a llevar el viento o las va a arrastrar el viento. Por ende, cuando generamos gotas chicas a medianas, hay un gran porcentaje de gotas que estoy perdiendo y eso se traduce en plata porque en realidad esto lleva producto. Y aparte podemos ya generar un inconveniente para la salud de las personas que estén en las zonas lindantes o al ambiente o a un cultivo que esté un cultivo vecino o que esté pegado al cultivo que nosotros queremos tratar. En cambio, en estas situaciones nosotros estamos generando un tamaño de gota lo suficientemente grande, un porcentaje de gotas chicas que es muy pequeño respecto al anterior y voy a estar consiguiendo gotas que van a ser de una gran utilidad en mayor medida. El tamaño de gota lo podemos visualizar a través de las tarjetas hidrosensibles, donde vemos cómo se visualiza, primero cómo se visualiza en la tarjeta y segundo cómo se visualiza el abanico. Si nosotros ponemos una luz, cómo refleja la luz un tamaño de gota chico, es muy distinto a cómo refleja la luz un tamaño de gota grande. Por eso cuando nosotros vamos por la ruta y vemos una máquina de aplicar, si nosotros vemos la nube de aplicación, vemos que esa máquina está generando una gota fina, muy fina. En cambio, si no vemos la nube de aplicación, podemos estar seguros que está generando gota grande a muy grande. ¿Y eso qué me indica? La probabilidad de deriva. Cuanto más fina es la gota, la probabilidad de deriva es mayor. Fijémonos acá cómo se terminan viendo. Tenemos los distintos tamaños de gota, de muy fina a fina, fina a media, media a gruesa, gruesa a muy gruesa a extra gruesa y extra gruesa a ultra gruesa. Donde tenemos que el cono hueco está generándome gotas en estas dos tarjetas, de muy fina a mediana. El abanico plano estándar me está generando gotas de la fina a la muy grande y el aire inducido me está generando gotas de grandes a ultra grandes. Por ende, yo en esta situación, donde voy a querer trabajar, por ejemplo, en una situación de barbecho, no tiene ningún sentido trabajar con estas gotas, donde voy a estar perdiendo una gran cantidad de gotas por deriva, y puedo trabajar en esta situación donde no voy a tener inconvenientes de deriva. Y la deriva, ¿qué es? Básicamente es el desplazamiento de la aplicación fuera del blanco al cual yo quiero llegar, y esto producido por las masas de aire, por viento o por evaporación. Fíjense los mayores aportantes a la deriva. El primero de todos es las pastillas que nosotros... el primero de todos es el aplicador. Fíjense que la falta de capacitación del aplicador me está aportando casi el 40% de la deriva. Y después el segundo son las pastillas, la elección de las pastillas que nosotros hagamos. Y el tercero son las condiciones ambientales. Si yo puedo controlar estos tres factores, estoy reduciendo un 90% la posibilidad de deriva. Y esto es muy importante tenerlo presente. Si bien son cuestiones que yo lo estoy mencionando como algo trivial y de manera muy sencilla, es muy complejo poder tener estas tres partes
ajustadas. Y es importante que los aplicadores que trabajen para nosotros, tanto productores como ingenieros agrónomos, tengan un conocimiento importante de cómo hacer las aplicaciones y aparte tengan una máquina que esté en condiciones adecuadas para poder realizar esas aplicaciones. Fíjense acá lo que nosotros tenemos es una pulverizadora que tiene 3 picos distintos. En el extremo izquierdo tiene picos de aire inducido, en el medio tiene abanico plano estándar y en el centro tiene cono hueco. Fíjense cómo, cómo se ven las gotas, como yo le decía, la cortina blanca, y acá se ve muy poco la cortina, se ve muchísimo menos, y esto justamente por la cantidad de gotas que se generan y del tamaño de las gotas, me están indicando que está generando una gran cantidad de gotas, y estas gotas se pierden, las gotas que suben ya no vuelven a bajar. Vamos a mostrarles este video en una aplicación aérea. Fíjense, este borde se llama borde de fuga. Por acá pasa el viento a toda velocidad y impulsa las gotas que se van a generar este es el barral de aplicación, el tipo de picos que estamos usando es el tipo CP o tipo espejo, donde el viento pasa por arriba e impulsa las gotas hacia abajo. Estamos generando un tamaño de gota grande, muy grande. Y fíjense cómo cae toda la aplicación sobre el camino, o sea, se desplaza un poco, primero porque se dice que los aviones trabajan con deriva, eso significa en realidad no que trabajan con deriva, sino que se desplazan un poco porque el viento va a poder mover esas gotas un poco, pero fíjense, son tan grandes las gotas y tan pesadas que caen inmediatamente. Ahora, fijémonos este otro caso, fíjense la ubicación de si bien el barral está bien ubicado, los picos de aspersión están ubicados muchísimo más abajo, fuera del borde de fuga. No voy a entrar en este detalle, es bastante complejo, pero están fuera del borde de fuga, y cuando siempre que estamos fuera del borde de fuga, tanto por debajo como por arriba, la turbulencia es muy grande y crece, y sobre todo cuando vamos hacia las puntas, y esto lo que genera es una rotura muy superior al de las gotas. O sea, las gotas se rompen mucho más, y sobre todo cuando tenemos condiciones de mucho viento, como en esta aplicación, si lo pueden ver, fíjense lo que viene aplicando, aplicó alto aparte, fíjense cómo se vuelan todas las gotas, es imposible poder hacer un control de esas gotas. Yo no puedo controlar dónde van a caer, porque van a volar y van a viajar por varios metros, y van a caer en cualquier lado y yo no sé en dónde van a hacerlo. Por ende, es muy compleja esta situación y hay que evitar estas situaciones y hay que saber calibrar los equipos para lograr que las gotas lleguen donde tienen que llegar. Fíjense, ya en equipos terrestres, la altura del botalón también es muy importante. El cambio de 1,5 metros a 0,5 metros. Este es un trabajo realizado por el ingeniero Massaro, que evaluó distintas alturas de botalón en función de las distintas velocidades y distintos tamaños de gota, y podemos ver que cuando trabaja 1,5 metros a 5 km por hora, la deriva es 8,20. Ahora, cuando la velocidad se incrementa, la velocidad del viento se incrementa a 15 km por hora, las gotas de 100 micrones vuelan a casi 25 metros, en cambio las gotas de 250 micrones mucho más grandes vuelan a 8,6 metros. Ahora, si yo voy a una altura de 0,5 metros, 50 centímetros de suelo, fíjense que la menor deriva la consigo con casi 1 metro de deriva, con 250 micrones y a 5 kilómetros por hora de viento. Pero ya a 15 solamente tengo 3 metros, casi 3 metros de deriva. Entonces es importante la altura de botalón. Nos vamos a ver más tarde, hacemos un videito para poder mostrarles, donde se va a ver muy claro esto que les estoy mostrando, donde la altura de botalón tiene un efecto muy fuerte en la posibilidad de deriva. Otro efecto muy fuerte que tiene la posibilidad de deriva son las condiciones ambientales, poder trabajar de manera adecuada con estas condiciones. Las variaciones que tenemos durante el transcurso del día, a medida que pasan las horas, tanto de la velocidad del viento como de la temperatura y de la humedad relativa, varían. Por ende, si nosotros regulamos el equipo para salir a trabajar con una condición a las 7 de la mañana, donde la humedad relativa es alta, la temperatura es baja y la velocidad del viento es baja, a medida que vamos avanzando en la mañana y llegamos al mediodía, tenemos que modificar esa regulación. ¿Por qué? Porque la demanda ambiental es mucho más alta. Fíjense que la humedad relativa tiende a caer, la temperatura tiende a aumentar y la velocidad del viento aumenta. Entonces, a medida que las gotas salen
de la pulverizadora y viajan hasta el blanco, yo voy a tener que ir haciendo gotas más grandes, porque si no, esas gotas quedan expuestas al ambiente, se van a evaporar muy rápido y no van a llegar al objetivo, entonces van a volar y van a generar la famosa deriva. Y son situaciones que nosotros no queremos generar. Entonces yo tengo que establecer cuál es el tamaño de gota que tiene que llegar al objetivo y de ahí para atrás empezar a regular el equipo para lograr que las condiciones ambientales no estén afectando de manera significativa ese tamaño de gota y por ende la pérdida por deriva. Y las condiciones ambientales se pueden medir en el campo a través de estaciones meteorológicas. También yo puedo establecer unas condiciones ambientales ideales para aplicación, que los vientos sean menores a 15 km por hora, la humedad sea mayor a 50% y la temperatura sea menor a 25 grados. No siempre esto se puede conseguir, o la ventana para poder hacer una aplicación con estas condiciones es tan amplia. Por ende, yo tengo que trabajar haciendo evaluaciones constantes de cuáles son las condiciones ambientales, como en este equipo manual que me indica la velocidad de viento, la humedad relativa y la temperatura, y colocarlos en esta tabla que se llama tabla ciclométrica, donde me establece cuál es el delta T, cuál es la variación de temperatura, que en este caso me permite poder, es un valor que es la diferencia entre el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo. No voy a entrar mucho en este detalle, pero la temperatura que nos indican estos aparatos es la temperatura del bulbo seco. Entonces yo entro con esa temperatura, que en este caso tenemos 18 grados, y si yo tengo 83% de humedad, voy a estar trabajando, 18 grados, tiene 83%, busco acá 83, entre 85 y 80, voy a estar trabajando en un delta T entre 1 y 1,5 y 2. ¿Cuál es el delta T óptimo para poder trabajar? Está entre 2 y 8. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos condiciones menores a 2, tenemos que, probablemente, situaciones de rocío, donde tenemos agua en superficie de las hojas, y por ende, de un insecto, y las gotas que caigan directamente van a resbalar y no van a poder penetrar en el objetivo. Por ende, no es una situación en la cual tengamos que aplicar. A medida que aumenta el delta T, fíjense que disminuye la humedad relativa, y cuando nos acercamos a valores de 8 o mayores a 8, tenemos una situación donde la demanda atmosférica es tan alta que se van a evaporar muy rápido las gotas que estemos generando. Lo ideal, por ende, es poder trabajar entre 2 y 8, lo conveniente sería entre 4 y 6, para lograr la optimización del trabajo que estamos haciendo. ¿Qué me permite conocer esto? Básicamente es poder establecer una ventana de aplicación que es mucho más amplia que los valores que yo les dije anteriormente, porque hay zonas, por ejemplo, de Argentina, donde las condiciones de humedad mayores del 50% lo conseguimos en un periodo de tiempo muy cortito, por ejemplo, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que es donde suelen hacerse las aplicaciones. Pero si yo tengo que seguir haciendo aplicaciones, es conveniente poder conocer en qué parte de esta curva voy a estar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 20 grados, 30 grados, 35 grados, y yo tengo una humedad relativa del 60%, bueno, estoy en una condición relativamente óptima para poder hacer aplicaciones. Ahora, si aumenta a 40 grados y la humedad relativa me bajó a 40%, bueno, la verdad que ya no son situaciones donde pueda aplicar, voy a tener que cortar la aplicación y no me va a permitir poder seguir aplicando. Por ende, es conveniente poder utilizar esta tabla y poder ubicarla en este gráfico para saber si es correcta la aplicación que voy a hacer y que todas las gotas que estoy generando lleguen hasta el blanco donde tienen que llegar. También hay distintas cuestiones de condiciones de viento que también tenemos que tener presentes, por ejemplo, de 0 a 2 km por hora. Acá la deriva básicamente va a ser por vapor, por evaporación. Las gotas finas suelen flotar en el aire y suele tener corrientes convectivas, corrientes ascendentes del aire, y son situaciones en las cuales no tenemos que aplicar. Cuando tenemos viento turbulento, también no son condiciones para poder hacer aplicaciones, básicamente porque las gotas suben o tienen la posibilidad de subir, y ya para bajar es muy complejo. Como yo les dije, las gotas que suben prácticamente no vuelven a bajar, por lo menos en el lugar donde nosotros queremos aplicar, y van a caer en otro lado, y son situaciones que nosotros no queremos que sucedan. Las situaciones de brisa entre 3 y 10 km por hora
son situaciones de flujo laminar y son situaciones adecuadas para hacer aplicaciones. Entre 10 y 15 el flujo es variable y se puede aplicar, pero con ciertas precauciones, y arriba de 15 se ha recomendado no aplicar, básicamente por un exceso de velocidad de viento. Es importante poder tener estos conocimientos al momento de estar haciendo las aplicaciones, básicamente para no meter la pata y generar derivas innecesarias. También es importante poder conocer la cantidad y la uniformidad, la cobertura y uniformidad de las gotas. Está establecido por FAO cuál es la cantidad de gotas mínimas necesarias por centímetro cuadrado que se requieren para los distintos productos y para los tipos de productos que haya. Tenemos herbicidas que son sistémicos o de contacto, o insecticidas o fungicidas sistémicos y de contacto. Fíjense que la cantidad de gotas que se necesitan es distinta y muchas veces cuando trabajo con gotas finas a muy finas o con bajo volumen estoy generando una gran cantidad de gotas, 300, 400 gotas por centímetro cuadrado, que no tiene ningún sentido generar, porque con 70 gotas ya es suficiente para que la aplicación sea efectiva, y hay que tomar estas cuestiones en cuenta al momento de hacer la aplicación. Para esto que yo le dije también que para esto sirven las tarjetas hidrosensibles, que nos permiten establecer cuál es la cantidad de impactos o gotas por centímetro cuadrado, y a su vez también cuál es el tamaño de las gotas. Las tarjetas hidrosensibles son las tarjetas como las que ven, de color amarillo, que tiene una pintura amarilla que genera una reacción química cuando entra en contacto con el agua, que me permite establecer cuál es el número de gotas y el tamaño de las gotas que estoy produciendo. También hay otras que son oleosensibles, que me permiten determinar lo mismo, pero con caldos con aceites. Y esto me permite, podemos visualizarlo con esta lupa óptica. Tenemos lupas electrónicas y también tenemos algunas aplicaciones para el teléfono que, si bien no son muy certeras, nos dan una información en el campo que es muy válida, y nos permiten ver en el campo esa información sin necesidad de volver hasta la oficina para hacer el conteo de gotas. Aparte nos da la información de manera muy rápida y me permite poder tomar decisiones en el campo. Bueno, así como se ve una tarjeta hidrosensible. Y bueno, por último también la velocidad del avance es muy importante al momento de hacer las aplicaciones. Hacia la izquierda se está moviendo el equipo, el aire pasa por arriba y por debajo. Por arriba pasa mucha mayor cantidad de aire porque hay más espacio que por debajo, y se encuentran justo atrás de la máquina una zona donde hay una baja presión que se llama refugo, que lo que produce es que las gotas que se estén generando asciendan, básicamente por diferencia de presión, y como yo les dije, las gotas que suben no vuelven a bajar. Por ende es importante que este efecto es mucho más fuerte cuanto mayor es la velocidad. Por ende, hay que trabajar a velocidades adecuadas, no más de 18 o 20 km por hora, para poder hacer aplicaciones, y sobre todo si tenemos situaciones de mucho viento, la velocidad tiene que disminuir para poder justamente evitar este efecto sobre la aplicación. Entonces, la deriva depende de la característica del producto que estemos usando, de las características químicas, de la formulación, de si usamos antiderivantes o coadyuvantes, adherentes, y cuál sea la capacidad de evaporación de esas gotas, del tamaño de las gotas que estemos generando, que a su vez dependen de las pastillas que hayamos elegido, de la presión de trabajo, del volumen de caldo aplicado, de la altura del botalón, de la velocidad del equipo, de la posición de los picos respecto a la dirección de avance, sobre todo en la aplicación aérea. Es una situación que no vimos, pero sepan que existe, y de la cobertura que estemos generando. Y por último, las condiciones ambientales, la velocidad del viento, la intensidad y la dirección del viento. Es importantísima la dirección. Lo ideal es poder hacer aplicaciones con la dirección del viento en contra de las zonas sensibles, porque las gotas no vuelan en contra de la velocidad del viento, y es importante poder tener en cuenta esta situación. La temperatura, la humedad relativa y ocasionales inversiones térmicas. Bueno, voy a mostrarles un video que resume un poco todo lo que les he contado, y van a poder ver algunas imágenes donde visualizamos muy bien algunas situaciones. La deriva es posible en todo momento del proceso de aplicación, desde que se enciende la pulverizadora. Por eso, al momento de aplicar fitosanitarios, es importante considerar 3 factores clave para minimizarla. 1. Medir condiciones ambientales. 2. Definir tamaño y número de gota adecuados. 3. Analizar y conocer sobre tecnologías de aplicación. Picos,
presión, velocidad de avance y altura del botalón. 1. Condiciones ambientales. Utilizar estaciones meteorológicas de mano, observar las mangas de viento y o revisar datos de estaciones cercanas permite regular el equipo y conocer información importante, por ejemplo, sobre dirección e intensidad del viento, temperatura y humedad relativa. Revisar las condiciones meteorológicas antes y durante la aplicación, ya que varían a lo largo del día. 2. Definir tamaño y número de gotas. El tamaño de la gota y el conocimiento de las tecnologías son el siguiente paso para la reducción del riesgo de deriva. Al momento no hay máquinas o productos que aseguren que las gotas llegarán en su totalidad al objetivo deseado. Lo que sí existe es la gestión de variables que puedan afectarlas. ¿Cuáles son esas variables? La gravedad y la elevación producen movimiento vertical de la gota hacia abajo y hacia arriba respectivamente. La evaporación disminuye el diámetro de la gota. El viento produce el movimiento de la gota. El uso de coadyuvantes ayuda a reducir el efecto de estas variables sobre la gota, favoreciendo la llegada al blanco. 3. Tecnología de aplicación. Para lograr una aplicación eficiente, es importante conocer acerca de la tecnología de aplicación. Este concepto incluye un análisis riguroso de picos, presión, velocidad de avance y altura del botalón. Tipos de picos. Los picos pulverizadores deberán ser seleccionados en función del tamaño de gota buscado y de las condiciones ambientales al momento de la aplicación. Las boquillas de cono hueco tienen una mayor velocidad a la salida del pico, pero poca inercia y quedan susceptibles a deriva. Las boquillas de aire inducido tienen una menor velocidad a la salida del pico, pero una inercia mucho mayor, haciéndolas menos susceptibles a derivar. Queda demostrado entonces que los picos de aire inducido no permiten aplicar en cualquier condición ni eliminan la deriva, pero sí la reducen significativamente, logrando una aplicación eficiente, ya que este tipo de picos produce gotas grandes a muy grandes, mayores a 250 micrones, repletas de burbujas. Esto produce que luego del impacto en el objetivo, las burbujas estallen y generen gotas más pequeñas que viajan distancias cortas, logrando una buena cobertura post-impacto. Altura de botalón. Más allá de la presión con la que la gota salga del pico, cuanto más deba viajar desde la boquilla al objetivo, mayores son las probabilidades de que se pierda por deriva, exponiéndose al viento o a las condiciones ambientales que la evaporen. Por ejemplo, elevándolo de 50 a 100 centímetros, la deriva aumenta hasta 6 veces. Por eso es importante que los picos estén lo más cerca posible del objetivo. Velocidad. Aunque el botalón esté ubicado a una corta distancia del objetivo, la velocidad de avance de la máquina también es fundamental. Cuanto más rápido avance, menor será el volumen aplicado por hectárea y más crecerá la deriva, porque aumenta la turbulencia detrás del equipo y se genera una inestabilidad del barral. El incremento de la velocidad de avance genera un efecto llamado refugo, es decir, una zona de baja presión que se produce justo detrás del equipo y que causa el movimiento vertical hacia arriba de las gotas más finas, las cuales no vuelven a bajar por diferencia de presión. Es importante comprender el proceso de formación de gotas y la tecnología disponible para minimizar los riesgos de deriva. Leer las recomendaciones de uso detalladas en la etiqueta del producto, revisar las condiciones meteorológicas y comprometernos con la seguridad de las comunidades vecinas son algunos de los factores que influyen en una aplicación eficiente. Trabajemos con compromiso, conocimiento y responsabilidad para lograr una agricultura cada vez más sustentable. CASAFE.
Bueno, unos mensajes finales de esta charla de hoy. Se realizan una gran cantidad de estudios para la aprobación de los productos en el SENASA, como mostró Jimena más temprano. Los alimentos que consumimos todos los días son seguros para la salud de las personas, utilizando responsablemente siempre los fitosanitarios. Los fitosanitarios por sí solos no causan el daño, sino son las formas de utilizarlos las que pueden producir el daño, como ya vimos durante toda la charla. Que un producto sea banda verde no implica que no se respeten las buenas prácticas agrícolas. Hay que implementar buenas prácticas, realizar monitoreo constante de cultivos para determinar la real necesidad de una aplicación, respetar las indicaciones de la receta fitosanitaria, utilizar los equipos de protección personal, leer las etiquetas, hacer un lavado y posterior disposición final de los envases, como mostró Leandro hoy. Me quedó... la deriva, como yo les decía, es posible, como figuraba en el video, es posible cada vez que prendemos la pulverizadora, porque tenemos distintas variables que están afectando esa aplicación. Hay que calibrar periódicamente los equipos para tener un mantenimiento adecuado, y hay que regular los equipos de pulverizador en función de las condiciones ambientales para poder lograr mantener constante el tamaño de la gota que está llegando al objetivo. Y sepamos que a mayor tamaño de gota, menor será la deriva, y lo que tenemos que hacer es cuidar justamente ese tamaño de gota que nosotros estamos generando. Y básicamente el objetivo de las buenas prácticas, como mencionamos, es la disminución del nivel de exposición a los productos fitosanitarios y por ende disminuir el riesgo. Si nosotros mantenemos constante la toxicidad, como se mantiene, y nosotros afectamos la exposición a través de la implementación de buenas prácticas, reduciendo esa exposición, reducimos considerablemente el factor riesgo en el uso de productos fitosanitarios. Muchísimas gracias por habernos escuchado y estamos abiertos a todas las preguntas que puedan tener. Gracias, Federico. Bueno, si les parece, vamos a comenzar con las preguntas, que hay muchas y nos quedan 20 minutos. Les voy a pedir a los disertantes que intentemos ser breves en la respuesta, así podemos abarcar mayor cantidad de preguntas. La primera consulta es para Pablo, porque es una consulta sobre equipos de protección personal y consultan sobre la vida útil de esos trajes que estuvimos mostrándoles durante la presentación. Preguntan cuál es la vida útil. Perfecto. La vida útil depende obviamente de los trajes. Hay diversos trajes en el mercado, ¿cierto? Hay trajes que duran un solo uso y otros que duran una determinada cantidad de usos y que permiten una serie de cantidad de lavados, ¿sí? En la cual yo tengo que registrar la cantidad de lavados para cumplimentar lo que la norma que está realizada ese traje preestablece. En definitiva, si yo tengo un traje que dura 30 lavados, justamente tengo que tomarme el trabajo, ¿cierto? Generalmente en las etiquetas, digamos, del traje, tengo la posibilidad de ir marcando las veces que fue lavado el traje para evitar el sobreuso, ¿sí? Y obviamente, si el traje no es definitiva, es porque ya perdió la capacidad de repelencia de líquidos. Gracias, Pablo. También consultan si el delantal sirve únicamente para el que está formulando o también para el que aplica. No, el delantal también es al momento de la aplicación, obviamente que cumple un rol al momento de cargar el equipo y la formulación, pero el aplicador, como vimos en la imagen, cuando aplica, por ejemplo, el caso de mochila, obviamente la mochila va por la espalda y el delantal se coloca sobre la espalda para reforzar la protección de esa zona lumbar. Pero el equipo de protección personal tiene que ser el que indica la etiqueta del producto, son todos los componentes que tengo que utilizar. Excelente, muchas gracias, Pablo. Leandro, consulta para vos. Dame un segundo, que se me movieron las preguntas. Consulta, dentro de las buenas prácticas agrícolas, ¿contemplan las medidas a tomar con los envases fitosanitarios una vez inutilizados? Bueno, entiendo que tal vez está respondida por la presentación, pero está bueno reforzarlo. Y la pregunta sigue, ¿qué debe hacer el productor aplicador con ellos luego de pulverizar los cultivos? Tal vez reforzar la idea. Perfecto. Básicamente lo que debe hacer el usuario es lavar el envase que se puede lavar, o sea, lo separa entre los que se pueden lavar y los que no se pueden lavar, lava los que se pueden lavar, almacena temporalmente y entrega a los lugares de recepción establecidos por el sistema, donde ya estamos operando en campo limpio, tanto los envases A, que se pueden lavar, como los B. Una vez
entregados los envases, ahí ya el envase pasa a Campo Limpio y sigue el camino logístico acordado de Campo Limpio con la autoridad competente. Excelente, Leandro. Y tengo otra consulta. Los envases vacíos, ¿se los pueden compactar para llevarlos a un CAT? Consultan. No se los puede llevar compactados a un CAT. Tienen que ingresar con su forma habitual, inutilizados, con una perforación y con la etiqueta lo más sana posible. Pero no se puede compactar porque en la recepción se hace una clasificación, hay un protocolo de recibo donde se ve si el envase está bien lavado o no para clasificarlo como A o como B. Si está compactado no se puede hacer esa inspección bajo el protocolo de recepción. Muchas gracias por la aclaración. Vamos a ir nuevamente con equipo de protección personal. Pablo, hay más preguntas para vos, Leandro, vamos a hacerlas más adelante. Consultan si el equipo de protección para agroquímicos tiene que ser de algún material en especial o con ser impermeable ya es suficiente. Como decía hoy en la pregunta anterior, hay diferentes equipos y diferentes materiales, ¿sí? Lo importante justamente es que sea repelente y que sea impermeable al agua, ¿sí? Y que esté justamente fabricado y que tengan una norma que me garantice que el producto es impermeable, que el traje es impermeable, ¿sí? Hay trajes en los cuales para reactivar la impermeabilidad, dice la instrucción, hay que después de lavarlo, hay que plancharlo, lo cual reactiva la impermeabilización. En definitiva, hay que adquirir y ver las instrucciones de cada equipo, ¿cierto? Obviamente equipos que estén permitidos para el uso. No es utilizar una capa o utilizar un impermeable común, sino equipos de protección personal específicos para eso y que estén registrados. Muchas gracias, Pablo. Leandro, consulta para vos. Es un oyente que tiene dudas sobre si realmente los envases se entregan con el triple lavado realizado. A ver, hay de todo. El sistema se está poniendo en marcha y es relativamente nuevo y es un cambio de hábito para todos los actores, para nosotros como representantes de los registrantes, para los distribuidores como otro sujeto obligado y para los usuarios. Hay zonas que ingresan mucho envase lavado, hay zonas que no, y es una cuestión de educación y de asumir la responsabilidad no solamente legal, sino también la responsabilidad, como hablaba al final, que tiene desde el punto de vista social y ambiental lavar el envase que se puede lavar. Pero sí, hay lugares que ya están muy acostumbrados, hay otros lugares que nada, que se había generado un hábito distinto o que lo que es la entrega o comercialización informal traccionaba muchos envases sin lavar y entonces en esos lugares se naturalizó la forma de entregarlos de esa manera y bueno, estamos trabajando con concientización y con todos los actores para que lleguen cada vez más envases lavados. Sin duda, la educación es importante. Leandro, continuamos con las preguntas. Dice, ¿qué se puede hacer con los tambores de aceite vegetal y con las bolsas de fertilizantes como urea? A ver, las bolsas de fertilizante con urea no están alcanzadas por esta reglamentación, no son productos fitosanitarios, por lo tanto no son envases de gestión diferenciada y condicionada y no están alcanzados por la legislación ni por este sistema. Los envases metálicos se pueden entregar a Campo Limpio. Gracias, Leandro. Y una consulta más, dice, consultan si, en realidad hay varias preguntas sobre si hoy ya está Campo Limpio en Tucumán, por ejemplo, y si están recibiendo envases. También hay una pregunta sobre Entre Ríos. No sé si no vamos a dar a tiempo a tal vez responder todas, pero bueno, por esas dos si querés y si no, se dejar un contacto. Dale. En Tucumán sí, hay 2 CAT operando. Entra en la página de Campo Limpio, www.campolimpio.org.ar. Hay un mapita, en ese mapita están todos los CAT que están funcionando. Cliquean sobre el icono y les dice todos los datos sobre ese CAT. En Tucumán es La Virginia y Alberdi, de memoria. En Entre Ríos estamos muy próximos a operar. Tenemos un CAT creo que el primero que va a ingresar es ahí en el sur de la provincia. Así que es el próximo que va a entrar a operar, creo. Y después no me acuerdo qué otra provincia está. Misiones, también estamos por empezar a operar, en el corto plazo también un CAT en el sur de la provincia, y tanto Entre Ríos como Misiones en generar campañas de recepción. Excelente, muchas gracias, Leandro, muy completo. Pablo, volvemos con el equipo de protección personal. Creo que un poquito ya lo respondiste, pero
es un tema importante, voy a hacer la pregunta nuevamente. Dice, ¿cuál puede ser un modo práctico de chequear que nuestro equipo de protección personal de algodón impermeabilizado aún puede seguir siendo usado? Tal vez retomar el tema de lo que indique el fabricante, ¿no? Está bien, seguro. Decíamos hacer el seguimiento, ¿cierto? Y hacer la cantidad de lavados que dice el fabricante, pero para chequear si el EPP sigue siendo, digamos, repelente al agua, la forma es rociarlo con agua y ver, ¿cierto? Previo a la aplicación, probar, justamente hacer una prueba, ¿cierto? Si el agua es repelida por el traje. Pero si cumplo lo que me está diciendo el fabricante, que seguramente debe tener un margen de seguridad, ¿cierto? Me está diciendo X cantidad de lavados, X cantidad de lavados de ese traje, estoy asegurándome la posibilidad de evitar que el agua atraviese el algodón en este caso. Bien, vamos a continuar con una pregunta para Federico. Federico consulta, ¿cómo se hace para saber cuándo una pastilla de aplicación está para cambiar? Bueno, hay varias formas. Si, entiendo que me está preguntando alguien que es aplicador. Vamos a suponer que es aplicador. Bueno, hay que ver bien las pastillas. Primero, si sus orificios están en buen estado, comparar una pastilla nueva con una pastilla vieja. Si se ha agrandado el orificio, ya es una pastilla usada. Hay que ver bien también la cantidad de horas de trabajo de cada pastilla. Es interesante, cada pastilla tiene una cantidad de horas recomendadas de uso. Por ende es importante también poder llevar esos tiempos que estamos utilizándolas. También cuando vemos la cortina de aplicación, si tenemos una pastilla, por ejemplo, del inducido que me genera, que me está generando gotas grandes, y nosotros vemos que el rango de gotas es mucho más variable de lo que lo hacía antes. Bueno, lo que les quiero decir es que hay que hacer un seguimiento de cómo están trabajando nuestras pastillas, cómo están cómo están aplicando, cuál es la variedad de tamaño de gotas que está generando, y hacer un seguimiento y hacer un chequeo cada tanto para poder ver y ver cómo evoluciona ese desgaste y así poder hacer un seguimiento. Gracias, Federico. También consultan si podés nombrar alguna de las aplicaciones para el conteo de gotas en el campo que hayas usado. Usé mucho, yo no me acuerdo. Yo soy muy de baja memoria, pero me acuerdo que usé Spray Gurú. Hay una que era hidro... No me acuerdo, no las tengo en la cabeza, y no es que quiero mencionar una porque u otra porque tengo preferencia. Hay varias, y yo en este momento no tengo. Si quieren después les paso un listado, bueno, de alguna forma mejor pasárselos, de aplicaciones, pero bueno, no les podría decir en este momento porque ahora no los recuerdo los nombres. Gracias, no te das problema, Federico, gracias. Pablo, volvemos al equipo de protección personal. Consultan si los equipos a utilizar en la aplicación de fitosanitarios dependen del grado toxicológico, y si está normalizado qué se utiliza y la calidad de los elementos que hay que usar en cada caso. No está en relación al grado de toxicidad de los productos. El equipo de protección personal es uno, ¿sí? Y está normatizado para eso. Y en la etiqueta, como decíamos, me va a decir cuál es el EPP que tengo que usar, ¿cierto? ¿Qué elementos tengo que usar? Si tengo que usar máscaras. No llegamos a hablar de todas las partes, ¿cierto? Hablamos de los guantes, de las 3 partes, digamos, del mameluco y del delantal, pero no hablamos de botas, ¿sí? Pasamos por ahí rápido por eso. Vimos las imágenes, no hablamos de máscaras respiratorias o semimáscaras, y el tipo de filtros, pero en definitiva la etiqueta o el producto me va a decir, ¿cierto?, qué tengo que usar para eso. Si mezclo más de un producto, obviamente voy a utilizar el EPP correspondiente al producto que tenga la banda toxicológica que me indique mayor toxicidad de los productos que estoy mezclando. ¿Sí? Pero no hay, en definitiva, a la pregunta que me haces, María Sol, no tengo que usar un EPP distinto en función de la toxicidad de los productos. Claro, o sea, en caso de la mezcla se usa el que mayor protección indique. Utilizo el elemento que me dice la etiqueta del producto que tenga mayor toxicidad. Si estoy usando un producto que es un polvo y estoy usando una máscara, y otro producto que no me dice que usa máscara, obviamente voy a usar el elemento que me proteja más, ¿cierto?, al momento de la aplicación, si mezclo productos. Exacto, No sé bueno, si queda claro gracias. eso. Gracias, Pablo. Bien, hay una pregunta para Leandro.
La perdí. Están escribiendo, hicieron varias preguntas sobre si esto queda grabado. Está siendo grabado y se va a compartir en el canal de YouTube de CASAFE, el canal es CASAFE Cámara. Ahí lo van a estar encontrando entre mañana y el viernes, va a estar disponible. Acá está, Leandro. Consultan, no saben si ya lo mencionaste o no escuchó, además del triple lavado, si se tiene que hacer del envase. Ay, No sé te si me corté o perdí. se escuchó. Te perdí Me perdí, justito, sí. volví. Consultan si además del triple lavado hay que hacer la destrucción del envase. A ver, no es destrucción de envases, el procedimiento de lavado termina con la inutilización. La inutilización es hacerle una perforación para evitar que se reutilice. No es destrucción, sino inutilización. Y sí hay que Gracias por la hacerlo. aclaración. Sí. Bueno, hay una pregunta que ahora la perdí, pero Leandro consultaban si luego del triple lavado los envases dejan de ser un residuo peligroso y pueden ser transportados en cualquier vehículo. Sí, a ver, lo que está garantizado es el transporte desde el predio, o sea, desde el usuario, hacia los lugares de recepción de campo limpio, tanto los envases B como los envases A, lavados o sin lavar, sin ningún tipo de habilitación especial. Pero aclaro, son considerados envases especiales y libres de tránsito, o sea, para transportar en cualquier tipo de transporte habilitado para circular, desde el predio hacia un CAT o hacia una campaña. La situación que viene después, o sea, una vez que Campo Limpio los tiene, varía de acuerdo a la provincia cómo se realiza el transporte, pero ya es una cuestión de parte de la logística de Campo Limpio. Pero desde el predio del usuario o hacia los lugares de recepción de Campo Limpio se pueden transportar en cualquier tipo de vehículo. Gracias, Leandro, muy claro. Federico, hay una pregunta que tal vez nos podemos tomar unos minutos para responder. Consultan, ante el aumento de las urbanizaciones en zonas rurales de producción agrícola, ¿cómo se puede proceder en cuanto a las aplicaciones? Esto es todo un tema, gracias, Sol. Gracias por la pregunta, la verdad que es muy buena. La verdad que no teníamos tiempo en meternos en ese detalle, pero le vamos a compartir un link que es sobre un trabajo que nosotros hemos llevado adelante, que es en unas jornadas que se llama Jornada de Demostración de Aplicaciones, donde venimos trabajando muy fuertemente hace ya muchos años. Hicimos ya 41 jornadas de demostración y en el transcurso de estas jornadas fuimos viendo un poco que la mejor forma de poder trabajar en una zona de amortiguamiento es básicamente que haya un fiscalizador, un agrónomo que controle cómo se está trabajando en esa zona, que a su vez haya que los equipos estén regulados y tengan una calibración al día, en lo posible que tengan normado la norma INAM 14130, que es una norma de buenas prácticas para labores agrícolas, que las aplicaciones sean realizadas con picos del tipo aire inducido, o sea, generando gotas muy grandes, y que las condiciones ambientales sean las adecuadas, que la dirección del viento sea contraria a esa zona sensible, a ese pueblo, a esa zona urbanizada, con velocidades de viento no mayores a 15 kilómetros por hora, con humedades relativas adecuadas y temperaturas adecuadas. Adecuadas me refiero a que no se estén generando pérdidas por evaporación de las gotas. Y así una serie de factores adicionales en los cuales nos permitiría poder trabajar en esas zonas que nosotros llamamos zonas de amortiguamiento, zonas linderas, zonas periurbanas, zonas linderas a las zonas urbanas, sin generar inconvenientes para esas personas. Hay formas para poder hacerlo, la tecnología está disponible, no hace falta tener el último equipo, sino que sabiendo manejar las variables, tipo de picos que vamos a utilizar, con máquina en condiciones, condiciones ambientales adecuadas y la presencia de un profesional nos aseguran para poder hacer esta aplicación en estas zonas. Muchas gracias, Federico. Está muy importante lo que mencionaste sobre el profesional también. Leandro, te hago una consulta. Dicen, ¿el agua del triple
lavado de los envases, ¿dónde se descarta o se reutiliza? Está dirigida a ver. vos, también cualquiera del equipo de CASAFE. Sí, a ver, el proceso de lavado es durante la mezcla y carga del equipo, porque el agua del lavado tiene que ingresar directamente al tanque de la máquina pulverizadora. Por lo tanto, esa es la forma de gestionar el agua del lavado, cumpliendo el procedimiento correspondiente. Muchas gracias, Leandro. Hay varias consultas algunas consultas sobre algún producto a aplicar en un determinado caso y demás. Bueno, esas preguntas no las estamos tomando porque estamos hablando sobre el uso responsable de fitosanitarios. Esas consultas tienen que verlas con un profesional, ¿no? Aprovechando que Federico lo mencionó también. Nos quedan unos pocos minutos, voy a hacer una pregunta más y ya podemos hacer el cierre. Dejá de hacer una mención sobre un tema que apareció, Sol. Sí. Ahí en un comentario que dice qué tipo de picos usar para ciertos productos porque se empasta la máquina. Bueno, ¿qué hace por ahí? Porque yo lo pasé demasiado rápido. Es importante que nosotros tengamos presente que no hay un pico especial para un tipo de producto, sino que yo les comenté que al momento de la carga, de la reacción de la mezcla, es importantísimo ese momento y hacerlo de manera adecuada. Haciendo la mezcla adecuada, sin generar, no dejarla preparada de antemano, evitando cumpliendo un orden de carga para evitar que se empaste o que se generen pastas, y si logramos las condiciones adecuadas y aplicar con el volumen adecuado, porque muchas veces se pretende hacer aplicaciones con ciertos productos con volúmenes menores a 60 litros por hectárea, y en una situación especial que no se mencionó hoy, pero ninguna etiqueta de productos fitosanitarios de un volumen menor a 60 litros por hectárea, que sería es por ahí cambiar la cabeza de algunas personas para poder hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero en ciertas condiciones, ahí sí, con ciertos productos, no se puede explicar con todos los productos, pero para cuando hacemos las mezclas, sobre todo con productos con polvos, es importante que las aplicaciones se hagan con altos volúmenes para poder lograr una aplicación eficiente. Quería agradecerlo. Bueno, podemos dar esa respuesta como la última, Federico, si te parece, pues ya estamos a 2 minutos de la hora. Nos queda simplemente agradecer de parte de todo el equipo de CASAFE y de Leandro de Campo Limpio la participación en este seminario. Como les comenté, va a estar disponible en el canal de YouTube de CASAFE, CASAFE Cámara, y los esperamos en un próximo encuentro. Constantemente estamos haciendo encuentros sobre estos temas, un punteo de todos los temas de las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios y algunos más específicos. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes para poder estar al tanto. Federico, si querés hacer un cierre. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a Campo Limpio, en el nombre de Leandro, por haber estado. Gracias a Jime, Pablo y a todos los chicos de CASAFE por estar. Gracias, Sol, por coordinar esta reunión. Y muchas gracias a toda la gente que estuvo, que en un momento tuvimos más de casi 230 personas. La verdad que espectacular. A todos los que se quedaron hasta el final, que es un montón de gente. Y gracias a todos por todas las preguntas. Hay 1.000 millones de preguntas que trataremos en un momento de poder contestarlas. Y nada, se muestra que hay necesidad de conocimiento de estas cuestiones. Entren a la página web de CASAFE, hay un montón de charlas que están ahí, hay un montón de información, de material que pueden tener acceso. Están nuestros correos también, pueden acceder y poder escribirnos y sacarse esas dudas. Así que estamos a disposición y agradecemos un montón la participación de todos y cada uno de ustedes. Espero que les haya servido. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Nos vemos la próxima capacitación, no sé cuándo es, pero vamos a hacer otra. Sí, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a los disertantes. Gracias.